estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy veremos el verbo, la parte 4 del tema 1, intervención morfosintáctica, del módulo 2, alteraciones del lenguaje y su intervención. Como les dije en el vídeo pasado, al verbo le vamos a dar un tratamiento especial porque posee ciertas características que lo merecen, como el tiempo, el modo y la forma. Verbos de acuerdo a su forma. Con base en la forma, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son los que comparten raíz al ser conjugados, como por ejemplo cantar, bailar, correr. Aquí podemos ver la raíz en negritas y vamos a ver la conjugación. Canto, cantas, canté, canto. Como puede verse, todos comparten raíz y aquí está en diferentes tiempos. El verbo bailar, bailaré, baila, bailaste. También podemos ver la misma raíz aquí en negritas. El verbo correr, corremos, corrimos, corren. Los verbos irregulares no comparten la raíz al ser conjugados. En estos tenemos, por ejemplo, ir, ser, decir. En el verbo ir tenemos voy, iré, fui. El ser, soy, seré, fui. Aquí hay que tener mucho cuidado porque tanto el verbo ir como el verbo ser en pasado es fui. Por eso hay que considerar el contexto. El decir, digo, dices, decía, dirás. Más adelante vamos a ver la conjugación con los tiempos. También, de acuerdo a la forma, tenemos transitivos e intransitivos. Los transitivos son los que requieren un objeto directo o complemento directo. Es decir, hay que especificar en dónde o en quién o en qué recae la acción del verbo, como por ejemplo recibir, hacer, dar. Ana recibe un globo. Se precisa decir qué es lo que recibe. Si solamente decimos Ana recibe, nos quedamos con la duda qué es lo que recibe. Camilo hizo la tarea. Especificamos qué hizo la tarea, no solamente Camilo hizo, porque puede hacer varias cosas. Sofía dará instrucciones. ¿Qué dará instrucciones? Los intransitivos no precisan de un objeto directo, como adelgazar, dormir, gritar. Veamos. Tatiana adelgazó mucho. Si solamente ponemos Tatiana adelgazó, sabemos qué es adelgazar, disminuir tallas. Entonces no precisamos decir qué fue lo que adelgazó. Si decimos Tatiana adelgazó tallas, pues es un poco redundante. Dormiré plácidamente. O también podemos decir Juanito duerme. No tenemos que precisar, ya menos que digan, bueno, ¿y en dónde está durmiendo? Ah, bueno, en su recámara o en la cama, cuando queremos, bueno, no tanto como un chascarrillo, porque podemos dormir en cualquier lugar, también en un sofá, incluso en el piso podemos dormir. Bien, dormiré plácidamente. No precisa ver en dónde, en quién o en qué recae esta acción. Y gritar, Jesús gritó por la noche. Podríamos decir, Jesús gritó. Gritó, sabemos qué es gritar. No se precisa más explicación. Bien, también de acuerdo a la forma, tenemos personales. Quiere decir que son los que conjugamos con las personas que vimos en los pronombres. Yo, tú, él, los otros, ustedes, ellos. En esta categoría tenemos simples, que es un verbo conjugado. No estudié, correré el maratón, le escribo una carta. Y tenemos la forma compuesta, donde tenemos el verbo haber más un participio. No he estudiado, Lisa ha corrido varios maratones, te he escrito 12 cartas.
simple y compuesta. En compuesta lleva un verbo, el verbo haber más el participio. Pero también se conjuga yo, tú, él con las personas. Tenemos los impersonales, como llover, nevar. ¿Por qué impersonales? Porque no los conjugamos con las personas. No decimos yo lluevo, tú llueves, él llueve, pero sí decimos llovió, llueve, lloverá, llovería, al igual que nevar. Neva, nevó, nevará, está nevando, en fin. Sí se conjugan, pero no con las personas. Ahora bien, tenemos un tipo de verbos que se llaman verboides. Es el infinitivo, el gerundio y el participio. Por ejemplo, el infinitivo es la forma en que siempre presentamos a un verbo. Cuando queremos mencionar verbos, los mencionamos siempre con el infinitivo, que es la terminación ar, er, ir, como asustar. En asustar podemos ver que asustar es un sustantivo. Asustar es mi pasión. En gerundio, el verbo se convierte en un adverbio, asustando. Me la paso asustando. En participio, bueno, el gerundio termina en ando, yendo. El participio es cuando terminan en ado, ido, so, to, cho para los irregulares. Aquí el verbo se convierte en adjetivo, como el perro asustado se fue. En los irregulares podemos ver como satisfecho, que termina en cho, porque es un verbo irregular. Bien. Tenemos modos verbales. Las anteriores fueron con base en la forma. Ahora, con base en los modos, tenemos el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El modo indicativo es el que nos trata de la realidad, lo que existe, como José cantará en la fiesta. Es futuro, pero es algo que va a suceder. Estamos seguros de ellos. Bueno, obviamente, salvo que suceda algún accidente o algo, no pasará, pero es 100%, bueno, es 90% probable que sí pasará. María baila con José, presente. Jesús montaba un burro, pretérito imperfecto. Subjuntivo. El subjuntivo es un modo que es posibilidad, deseos, que quisiera que pasara, pero no es algo así que tiene que ser. Como mamá quiere que baile, presente. Quiero que venga Arturo. Sí, es una posibilidad, no es decir, Arturo va a venir, no, quiero que venga. Tal vez hablemos en la clase, también es posibilidad. Aquí es donde está el verbo hubiera y por eso decimos, el hubiera no existe, porque efectivamente son posibilidades, son deseos, mas no está ahí presente. Bien, el otro modo, el imperativo, es el que te da una orden, una imposición, una sugerencia, o quieran mencionar. Por ejemplo, saca la basura, ponte vestido, vayan al cine. Ahora, vamos a ver los tiempos del modo indicativo. El modo indicativo es el que se maneja en el tiempo. Y también todos los modos se manejan en tiempos. Vamos a ver los tiempos. Vamos a hacer un recordatorio de los mismos que ya vimos desde la primaria. Tenemos presente. Leo este libro. Pretérito perfecto simple. Leí este libro. Anteriormente solamente era pretérito o pasado. Cada vez les aumentan más palabras. Pretérito imperfecto, lo que conocíamos los de mi generación como copretérito. Leía este libro. Futuro simple. Leeré este libro
condicional simple, que era el pospretérito anteriormente, leería este libro. Pretérito perfecto compuesto, que antes se llamaba antepresente. He leído, compuesto, porque lleva el verbo haber. Pretérito anterior, conocido anteriormente como antepretérito. Hube leído. Pretérito pluscuamperfecto, conocido anteriormente como antecopretérito. Había leído. Futuro compuesto, antefuturo, anteriormente. Habré leído. Condicional perfecto, antepospretérito, habría leído. Aquí podemos ver las formas simples y las formas compuestas del tiempo. Bien. El modo subjuntivo, que es la posibilidad, tenemos en presente, lea este libro. Pretérito imperfecto, copretérito, leyera este libro. Futuro imperfecto, leyere este libro. Pretérito perfecto, haya leído este libro. Futuro perfecto, hubiere leído este libro. Pretérito pluscuamperfecto, antepretérito, hubiera leído este libro. Ese es cuando decimos el hubiera no existe. Quisiéramos que el pasado volviera, pero el pasado no vuelve. Lo pasado, pasado. Bien, vamos a conjugar el verbo haber en modo indicativo en forma simple. ¿Por qué elegí este verbo? Porque independientemente que es el coadyuvante en las formas compuestas, lo usamos mucho, pero a veces erróneamente. Aquí tenemos en presente las personas, pronombre, recordemos, singular, las tres personas del singular. Primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Tercera persona del singular, él, ella. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona del plural, ustedes. Tercera persona del plural, ellos, ellas. Eso lo vimos en las categorías, en los pronombres personales. Bien, presente. Yo he, tú has, él o ella ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos, ellas han. Y el impersonal hay. Este verbo nos induce o nos proporciona existencia, nos da información sobre existencia. Pretérito perfecto. Yo hube, tú hubiste, él, ella hubo, nosotros hubimos, ustedes hubieron, ellos, ellas hubieron. Aquí hago un pequeño paréntesis. El hubieron es para la forma personal, para las personas. Ustedes hubieron llegado. Pero cuando hablamos en plural de cosas, como por decir, hubo complicaciones, complicaciones es en plural, pero no se dice hubieron complicaciones, se dice hubo complicaciones, porque estamos tomando el verbo hubo, o sea, hubieron, el verbo en este caso no es en singular. En futuro, habré, habrás, habrá, habremos, habrán, habrán. Casi siempre, o siempre, ustedes y ellos, segunda y tercera persona del singular, es la misma palabra. Pretérito imperfecto, había, habías, había, habíamos, habían y habían. El condicional, habría, habrías, habría, habríamos, habrían y habrían. Si ustedes se dan cuenta, en ninguno de los tiempos, en ninguna de las personas existe la palabra habemos.
por la simple y sencilla razón que habemos no pertenece al verbo haber. Habemos es una palabra que deriva del latín habemus, que significa tener. Ya no se utiliza mucho como tener. La gente la empezó a escuchar, la empezó a tomar como habemos de existencia, y no. Esta palabra realmente lo que tenemos que utilizar es ser o estar, dependiendo del contexto. Si queremos decir, si hay muchas personas en una habitación, no vamos a decir habemos muchos aquí, simplemente estamos muchos aquí o somos muchos aquí. Habemos desempleados, no somos muchos los desempleados o estamos desempleados, pero el habemos no existe en el verbo haber. Bien, ahora, el modo subjuntivo en forma simple vamos a ver solamente presente, pretérito, futuro, porque son los que solemos utilizar. Realmente los americanos, no sé en otros países, pero en México no utilizamos mucho los verbos en forma compuesta. Pero sí usamos unos que otros como estos. Entonces, presente. Yo haya, tú hayas, él haya, nosotros hayamos, ustedes hayan, ellos, ellas hayan. Pretérito imperfecto. Hubiera o hubiese, tú hubieras o hubieses, él o ella hubiera o hubiese, nosotros hubiéramos, ustedes hubieran, ellos, ellas hubieran. Futuro. Hubiere, tú hubieres, él hubiere, nosotros hubiéremos, ustedes hubieran, ellos, ellas hubieren. El futuro casi no lo utilizamos, solamente cuando decimos en la tierra que fueres, haz lo que vieres. De hecho, todos los verbos se conjugan de esto. Escogí, repito, el verbo haber por las circunstancias que lo envuelven. Bien, tenemos un tipo de verbo que se llama perífrasis verbal, donde se unen un verbo conjugado y un verboide, como está lavando, está barriendo, está arreglando. Si nos damos cuenta, lavando, barriendo y arreglando es un gerundio, el verboide gerundio. María está lavando los trastes, Juan está barriendo el piso, Marta está arreglando su cama. Tenemos también, empezó a lavar, terminó de barrer, quiero arreglar. Lavar, barrer, arreglar, como podemos ver, es un verboide infinitivo. María empezó a lavar los trastes, Juan terminó de barrer el patio, quiero arreglar mi cama. Tenemos ha lavado, fue barrido, está arreglada. Lavado, barrido, arreglada. Hado, ido. María ha lavado los trastes, el patio fue barrido por Juan, está arreglada mi cama. Aquí tenemos el verboide participio. En conclusión, conocer las características del verbo nos permite introducirlo adecuadamente en nuestras oraciones. Nos vemos en el próximo video y espero que estén por siempre felices y plenos.